Bendiciones, mi nombre es April Soto, pertenezco al Ministerio Oseas 6.3 y para este mes de mayo tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta serie llamada Menos de mí y más de Dios, el ejercicio de la fe. Nuestro versículo base lo vamos a encontrar en Juan 15:5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, Señor, hablándonos, instruyéndonos, Señor, y recordándonos esas cosas, Señor, en las que nosotros debemos de bajar para que seas tú el que sea manifiesto. Te ponemos estas enseñanzas en tus manos, Señor. Háblanos, queremos conocerte más, queremos estar más cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quizá usted, hermano, haya escuchado esta frase de menguar para que crezca Dios o menguar para que crezcas tú, como dice una canción famosamente. Y a veces la cantamos, pero no estamos pensando en realidad qué es el ejercicio de menguar o de hacerse más pequeño, de hacerse más invisible. Y esa era una de las motivaciones que el Señor me ponía para compartir esta serie. Porque a veces estamos pensando en que, bueno, sí, hago todas las otras cosas, leo la palabra, voy a la iglesia, soy dadivoso, ofrendo, diezmo, pero no estamos pensando en cuál es el pilar fundamental de nuestra fe en Dios, que tiene precisamente que ver con eso, con el sometimiento a la voluntad del Señor. Vamos a ir a quien expresa esta frase en la palabra y es precisamente Juan el Bautista, una persona muy cercana al ministerio de Jesús, al tiempo de Jesús, también era familiar de él en esta tierra. De Juan el Bautista sabemos que es a quien el Señor le apunta el trabajo de allanar el camino, de preparar el ambiente para que sea recibido el Mesías. Era una persona que usaba ropa tejida con tejido de camello, que comía bichos, comía langostas, comía miel silvestre. Era una persona que, si la vemos desde el punto de vista de aquella época y tal vez pasándolo a lo que podríamos pensar ahora, no se adecuaba a las normas sociales de la época. Ni comía lo que los demás comían, ni hacía lo que los demás hacían, ni vestía como los demás vestían. Pero él era la persona que el Señor había decidido utilizar para advertir al pueblo, para allanar el camino, para que viniera Jesús. Él, llamado Juan el Bautista, empieza en lo que es el bautismo en agua, para que se arrepintieran de los pecados y volvieran a Dios. La palabra habla de esta persona en Mateo 3. Y leo el versículo 11 que dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego interminable. Aquí Juan está hablando de Jesús y él expresa, en la palabra lo dice, en Juan 3, en el versículo 30, pero vamos a leer desde el versículo 25. Dice: entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y dijeron: Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó: nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes de él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Esta es Nueva Traducción Viviente, pero en la traducción Reina Valera dice
es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y para nosotros, ahora, injertados en el olivo, hijos de Dios en esta época, ese cada vez más importancia de Jesús y yo tenerla menos, es un desafío. Juan estaba hablando de su popularidad tal vez en la Jerusalén del tiempo de Jesús, de que las personas empezaron a seguirle porque daba un mensaje diferente, se oponía a las estructuras tradicionales de los religiosos de la época, pero el reto para nosotros ahora es esa popularidad percibida que tenían los discípulos de Juan, pues nosotros cada uno tenemos esa decisión o esa capacidad de ser relevantes por nosotros mismos. Y la invitación del Señor para reflexionar para este mes de mayo es, ¿estamos dejando que sea el Señor Jesús quien crezca, que tenga más importancia, o estamos escogiéndonos a nosotros? Ciertamente, hermanos, nosotros que hemos recibido el regalo de la salvación, hemos hecho nuestros votos con el Señor, y en esos votos nosotros le decimos al Señor, Señor, nosotros te rendimos nuestra voluntad a ti, sé nuestro Señor y Salvador. Y esa oración, ese rendimiento, no solo se hace al momento de hacer nuestros votos con el Señor y aceptar su salvación, sino que es un constante recuerdo de que rendimos nuestra voluntad al Señor. Puede tomar esta serie de enseñanzas como una segunda parte de lo que hemos venido hablando en este año 2026. Si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, se lo recomiendo que lo haga. Cuando hablamos sobre la transformación de nuestro entendimiento y el mes de abril, cuando hablamos de cielos abiertos. La invitación del Señor en este año es de subir al monte a buscarlo a Él. Pero para subir al monte, hermanos, nosotros tenemos que tener voluntad y disciplina de levantarnos de lo que estamos haciendo, de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros pensamos y extendernos hacia el Señor. La palabra en Juan 3:30, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Esto es muy importante que nosotros lo pensemos, hermanos, en un enfoque práctico. A mí me gusta pensar en el cristianismo de una forma vivencial y práctica. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que nosotros no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en él. Y aunque vamos siendo renovados por el Señor, todavía somos personas imperfectas, todavía fallamos, todavía tenemos nuestros temperamentos que a veces nos cuesta controlar, todavía tenemos nuestra lengua que a veces nos cuesta controlar, nuestras emociones que a veces nos cuesta controlar. Y entonces aquí es donde viene la importancia de este recordatorio. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. La palabra nos habla en múltiples ocasiones que nosotros debemos vivir como hijos del reino. Y aquí yo no estoy hablando de personas que son necesariamente nuevas en la fe o que son personas que no tienen mucho tiempo de conocer al Señor. Aunque si ese es su caso, hermano, sírvase de estas enseñanzas que vamos a tener para un instructivo o unos primeros pasos de cómo vivir este ejercicio de la fe, el cual queremos trabajar en esta serie de 6 enseñanzas. Pero si estoy hablando con cristianos maduros, con personas que tienen muchos años de conocer al Señor, que esto sea un recordatorio de volver a lo básico, a lo sencillo, que a veces a nosotros, nos cuesta tanto como seres humanos devolvernos a los pasitos de bebé que a veces el Señor nos dice. Sí, tal vez tienes un cargo en la iglesia o tal vez tienes un ministerio, pero descuidas tu cercanía conmigo, descuidas que quien debe tener el protagonismo soy yo. Es una llamada de atención por un lado, pero también una invitación a recordar que el Señor está dispuesto a crecer en nosotros. La palabra en Efesios capítulo 4 nos habla precisamente de esto, de vivir como hijos de luz. Voy a leer desde el versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres y practican con todo gusto toda clase de impurezas.
Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y la palabra sigue. Pero lo que yo quiero sacar de estos pasajes para conectarlo con la palabra de Juan 3 es que el Señor nos dice, hay una nueva naturaleza, hay una forma nueva de vivir. Y esa forma nueva de vivir precisamente tiene que ver con eso, con despojarnos a nosotros de lo que nuestra carne quiere, de lo que a veces nuestra naturaleza caída nos está pidiendo, nos está llevando a hacer. Y a veces usted puede pensar que, bueno, son solo los pecados tal vez grandes o visibles que las personas suelen apuntar. Pero yo estoy pensando o estoy hablando tal vez de cosas más internas. ¿Qué pasa cuando usted toma una decisión? ¿Qué pasa cuando usted se siente ofendido por algo? ¿Cuál es su reacción inmediata? Su reacción inmediata es a veces pasar por alto la falta o a veces reacciona de una manera tal vez más agresiva o tal vez a usted se le dispara su lengua y usted empieza a ofender o a decir un montón de cosas. ¿Qué pasa en esas fracciones de segundo cuando usted debe decidir casi instantáneamente si va a brillar usted, su carne, su persona, o va a dejar que la persona transformada por el Señor sea la que conteste, la que hable, la que reaccione? Es muy difícil a veces, hermanos. La palabra, cuando la compartimos, pasa primero por la persona que la tiene que entregar. Y yo no voy a ser falsa con ustedes diciéndole que yo creo haberlo conquistado todo. No, el mismo Pablo decía que él no creía haberlo alcanzado todo. Y estas cosas las lidiamos con ellas o luchamos con ellas porque somos seres humanos. Sin embargo, eso no es una excusa. Aquí el punto es, cuando usted tiene que alzar un peso muy fuerte, por ejemplo, y usted no tiene entrenamiento muscular, es muy probable que usted se lesione o se lastime, porque su cuerpo no está acostumbrado a ese trabajo pesado, a alzar ese peso, a caminar esa cantidad de kilómetros, no tiene el entrenamiento. Entonces no le va a ser natural hacer ese trabajo. Volvamos a la parte espiritual. Si usted no se entrena para que cada vez tenga menos importancia a usted y más importancia a Cristo, ese músculo espiritual está atrofiado. Y ese músculo espiritual le vamos a poner un nombre y un apellido. Es el dominio propio. Dejar que sea el espíritu el que le indique cómo contestar o cómo reaccionar. No digo que el atleta de mucha experiencia no se lesione de vez en cuando, pero es menos probable que se lastime si tiene entrenamiento correcto. Así, hermano, nosotros es menos probable que metamos la pata, que nos lastimemos, que reaccionemos de una manera incorrecta, de que seamos nosotros el protagonista en lugar del Señor. Si nos entrenamos en ese dominio propio, si nos entrenamos para buscar al Señor. Que sea yo cada vez menos importante para que sea Él más importante. Para que, como siempre predico, hermanos, las personas nos vean y digan, este tiene algo diferente. Pero el enfoque de estas enseñanzas es un enfoque más práctico, es un enfoque más inmediato, más instantáneo. ¿Qué decisiones tomamos, hermanos, en todos los días para que ese músculo espiritual, ese dominio propio, se ejercite? ¿Qué decisiones tomamos para ser la persona que el Señor nos está invitando a ser, nos está guiando a ser? Para que, como dice esa palabra, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Pablo escribe a los Gálatas y les dice en Gálatas 2, versículo 20,
dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley fuera para hacernos justos delante de Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, dice ese versículo 20. Y a veces, hermanos, se nos olvida que ese viejo yo tiene que quedarse en esa cruz, en esa muerte. Porque ahora la palabra nos dice que el que cree en el Señor es renovado, es una nueva criatura. Pero a veces, ¿cómo nos gusta devolvernos a la persona que éramos antes? Pero aquí vuelvo a decir, la invitación a la reflexión de esta enseñanza es: ¿qué decisiones tomamos todos los días para matar ese viejo yo? Para matar de hambre esa carne, como dice uno de nuestros hermanos. Y que sea el Señor el que crezca en nosotros. Que sea el Señor el que se manifieste en nosotros. Que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Recordándonos la actitud de nuestro corazón, el agradecimiento y todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Tal vez usted pueda pensar que este es un tema muy sencillo. Tal vez lo hemos escuchado miles de veces. Pero si el Señor lo trae de vuelta, es por una razón. Y la razón es que a veces, hermanos, nos vamos mucho en tal vez la parte de revelación o nos vamos mucho en, qué sé yo, la intercesión. Pero el Señor nos devuelve a lo básico, el Señor nos vuelve a lo sencillo. Porque yo siempre pienso que nuestro Dios es un Dios creador y es un Dios muy práctico. El Señor hizo las cosas para que funcionaran de manera perfecta. Y Él a veces nos recuerda que hay cosas sencillas, pero fundamentales. Que hay cosas sencillas, pero que es lo que da soporte para una estructura más grande. La invitación del Señor para esta semana de ayuno de oración es esa precisamente. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo nos comportamos todos los días? ¿Nos levantamos con esa idea de que sea el Señor el que crezca en nosotros? ¿O al contrario, nos levantamos ya frustrados, ya cansados, ni siquiera damos gracias al Señor cuando abrimos los ojos? Ya ahí empezamos a tomar decisiones en nuestros primeros minutos del día. Los primeros minutos que estamos conscientes del día que el Señor nos regaló y nos permitió abrir nuestros ojos. Hermanos, a veces nosotros vemos esta parte y cantamos esas canciones de menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y nada más la cantamos y ya se terminó el culto, se terminó el tiempo de adoración y yo me fui, ni me acuerdo de qué fue lo que canté y qué fue lo que dije. Cuando eso es uno de los requerimientos o una de las conciencias más grandes que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Muchas veces hemos hablado de que somos cartas abiertas, de que las personas nos ven, de que a las personas les llama la atención lo que hacemos, cómo nos comportamos, hermanos. Y si nosotros no damos esa impresión de Cristo, es mejor que no digamos que creemos en nada. Pero en estos tiempos no podemos darnos el lujo de quedarnos callados. Entonces sí, la exigencia para nosotros en este tiempo, hermanos, es a venir al Señor para que menguemos nosotros y crezca el Señor. Hermano, hay cosas en nosotros que ciertamente a veces nos guardamos para nosotros mismos. Hay cosas en usted y en mí que a veces nosotros le ponemos un alto al Señor y le decimos, ay, no te metas. No quiero oír eso. No quiero oír eso. No quiero soltar esto. No quiero ser libre de esto porque en nuestra idea a veces rara, en nuestra cabeza, sentimos que esta cosa que el Señor sabe que nos está haciendo daño está muy cercana a nosotros y qué va a pasar con nosotros si no la tenemos. Llame eso lo que sea que usted tenga en un altar más alto del que tiene al Señor. Y tal vez es una palabra muy fuerte o muy dura, pero es cierto, cuando usted se guarda algo para usted mismo en lugar de entregarlo al Señor, es porque eso corre el riesgo
de gobernarlo usted más que el Espíritu Santo que mora en usted, que el Señor al que usted ha rendido su vida. Llámelo lo que sea, un vehículo, un puesto de trabajo, una carrera, una persona, una amistad, un tipo de películas, de libros, de ropa que a usted le guste. Si el Señor está llamando o está diciendo, tienes que entregarme eso a mí, pues eso es una de las cosas que el Señor nos dice, menos importancia tuya y más importancia mía. Ante el altar del Señor nosotros venimos y rendimos nuestra voluntad cuando le aceptamos. Lo hablamos anteriormente. Y esa voluntad, valga la redundancia, pues es voluntaria, es lo que usted quiera hacer. Y es lo único que nosotros tenemos que le interesa a Dios. ¿Por qué? Bueno, la palabra nos recuerda que al Señor le gusta más que obedezcamos, que a veces presentemos muy grandes ofrendas que Él no nos ha necesariamente pedido, o hagamos un montón de pompa. Si el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, pues nuestro deber es eso, rendir nuestro corazón al Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes, menos de mí y más de Dios, menos de mí y más de Dios, menos de mis deseos, menos de mis ideas, menos de mi naturaleza humana, menos de mis opiniones y más de lo que dice el Señor, más llenos cada vez del Espíritu, más llenos de revelación, más llenos de su presencia. Porque cuando yo decido voluntariamente, porque aquí estamos hablando que es un tema de decisión, yo decido no reaccionar como quiero reaccionar, yo decido perdonar cuando a veces no quiero perdonar, yo decido comportarme como un hijo de luz cuando mi naturaleza humana quiere que yo casi que vaya y haga una destrucción en palabras, en golpes, en planear cosas raras. Ahí es donde nosotros estamos permitiendo que el Señor crezca en nosotros. Le estoy diciendo que es fácil. No, hermano, no es fácil. Pero volvemos a nuestra analogía del atleta entrenado versus la persona que no entrena. Si el atleta está entrenado para correr esta distancia, para alzar este peso, es menos probable que se lastime o que se lesione. Si nosotros nos entrenamos para tomar las decisiones con el Señor, para decidir todos los días y escoger al Señor más que a nosotros mismos, más que a nuestro ego, más que a nuestro orgullo, más que a nuestra personalidad, más que un yo, más que lo que nosotros podamos tener o querer o hacer, es menos probable que a lo largo del tiempo vayamos a ir metiendo la pata consistentemente de exponernos a ser avergonzados o exponernos a portarnos mal o ser groseros o irrespetuosos, porque estamos entrenados o entrenándonos para que nuestra respuesta más inmediata sea elegir al Señor, hacer caso al Espíritu. Y en medio de esto le digo, hermano, no aspire a la perfección porque no la va a lograr. La realidad es que, como decíamos antes, seguimos atados a este cuerpo, seguimos atados al pecado en nuestra humanidad que siempre va a querer ir a eso, pero el Señor nos ha hecho libres y el Señor nos invita a escogerle a Él. A no medirnos con, bueno, es que soy un ser humano, sino a medirnos con, bueno, es que soy una persona que ha sido transformada, soy una persona que fue llamada de tinieblas a luz admirable, soy una persona que decido yo tener menos importancia para que crezca el Señor en importancia en mí. Juan el Bautista lo decía cuando las personas le hablaban de que el ministerio de Jesús se hacía más popular que el suyo. Y él lo que respondía es, claro, si ese es el que tienen que seguir. Claro, si ese es Dios en la tierra. Claro, si ese es el único que puede morir por ustedes y por mí. Y esa tiene que ser nuestra reacción, hermano. Si usted tiene un cargo en un ministerio o si tiene un cargo en una iglesia o, sinceramente, si usted es un cristiano como somos los demás, hijos del Señor, que va a su trabajo, a su centro de estudio, que tiene que ir a hacer las compras,
que tiene que hacer mandados, que tiene que hacer vueltas. En esos puntos, el Señor también está diciendo, si las personas te ven porque tienes un cargo en la iglesia, pero si los únicos que te ven son las personas con las que interactúas día a día, la invitación es a que mingües tú, a que no te vean a ti y me vean a mí. En esta semana de ayuno de oración vamos a tratar diferentes temas que le voy a contar para que sepa o entienda por qué damos esta base de qué es lo que dice la palabra sobre menguar para que crezca el Señor. Vamos a estar hablando de nuestro campo de entrenamiento como cristianos. Seguimos hablando de esta analogía de el deportista, pero ahora sobre los ejercicios que tenemos que hacer nosotros, cuáles son las disciplinas espirituales que el Señor espera que nosotros hagamos, decidamos. Luego hablaremos de la actitud de nuestro corazón ante Dios, un corazón postado ante Dios en oración constante, en relación constante. Después dedicaremos 2 lecciones a hablar sobre el Espíritu Santo y el rol en nuestro diario vivir, como nuestra guía y como nuestra conexión con el cielo. Y finalmente, nuestra última enseñanza lleva por título Crece en mí, una invitación al Señor a que sea Él quien crezca cada vez más en nosotros. Damos gracias al Señor por esta primera enseñanza y los espero el día de mañana para nuestra segunda enseñanza, donde hablaremos, como ya les conté, de el campo de entrenamiento del cristiano. Oramos para terminar. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas una vez más que tú eres un Dios que has hecho las cosas sencillas y lo que nos pides es volver a los básicos, a recordar que debemos ser cada vez menos importantes nosotros y cada vez más importante tú. Te pedimos, Señor, que a lo largo de estas enseñanzas podamos comprender qué es lo que estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Cuáles son esas cosas que debemos rectificar, Señor, que debemos cambiar, que debemos adaptarnos para que puedas crecer, Señor, cada vez más en nosotros. Y para que sea, Señor, como esa palabra en Juan 15:5, que tú eres la vid, nosotros las ramas, y los que estamos en ti producimos mucho fruto, porque sabemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.